Pero es para explicar el tema de comprensión lectora, particularmente los términos, de inferencias y paráfrasis. Le voy a dar continuar y vamos revisando este PowerPoint. También se los voy a subir allá a Classroom para que lo puedan ver. Bueno, recordando un poquito sobre esto. La comprensión lectora, muchachos, pues no es únicamente leer. Leer es una acción que podemos llevar a cabo y que no necesariamente puede terminar o puede concluir con la comprensión de lo que estamos leyendo. Porque si nosotros estamos leyendo de manera mecánica, pues únicamente pues estamos pasando nuestra vista sobre los renglones, sobre el texto, pero realmente no estamos concentrados. Entonces, al final de cuentas, cuando terminemos la lectura, si esta se llevó a cabo de manera mecánica, pues no vamos a ser capaces de retener absolutamente nada de lo que acabamos de leer. En cambio, si nosotros lo hacemos con concentración y logramos llegar a la parte de la comprensión lectora, pues vamos a ser capaces de hacer análisis, contrastaciones, conclusiones a partir de lo que nosotros leímos. Obviamente que todo eso pues lo vamos a poder hacer con nuestras propias palabras, ¿no? La comprensión no es lo mismo que la memorización. La memorización no necesariamente implica comprensión. Puedo tener un texto de memoria y sin embargo no entenderle. En cambio, cuando yo le comprendo, no quiere decir que lo voy a recordar de manera textual, pero sí voy a ser capaz de interpretarlo con mis palabras. Que eso es más importante. Ahora, continuamos. Hay dos aspectos fundamentales para lograr la comprensión lectora. Es las inferencias y las paráfrasis. Vamos a ver cada una de ellas. Las inferencias. Las inferencias pues son deducciones que se hacen a partir de lo que dice un texto, pero sin la necesidad de que en ese texto aparezca ahí de manera textual, de manera literal. O sea, a lo mejor el texto no lo dice, pero con la información que sí me proporciona el texto, yo soy capaz de deducir, de concluir esa cuestión a la cual pues toda la información anterior me sirvió para yo poder llegar a ello. Como ejemplo, miren, cuando nos encontramos una palabra desconocida en alguna lectura, cuando yo me encuentro una palabra desconocida, pues la mayoría de las veces pues requiero el diccionario o requiero al internet para poder encontrar su significado. Bueno, está muy bien, es muy recomendable, pero también alguna otra cuestión que yo puedo llevar a cabo para esto mismo es a partir del contexto en el cual se está utilizando la palabra, yo trato de inferir, trato de deducir su significado. Obviamente que a lo mejor ese significado que yo me puedo imaginar quizás no sea tan complejo o tan elaborado como el que dice un diccionario o como el que dice internet. Pero bueno, es una definición mía, es una definición propia que es más probable que yo más adelante pueda recordar. Bueno, ese sería un ejemplo. Ahora bien, aquí tenemos algunos otros ejemplos como los que se mencionan pues en el libro de estrategias de lectura y escritura. Dice, Nicolás no para de estudiar a pesar del cansancio del día. Tendrá la prueba mañana y para él es muy importante pasar a la universidad. Los números no son para él un tema complejo, pero la prueba considera lo visto durante todo el semestre. ¿Qué se puede inferir del texto? O sea, ese parrafito nos proporciona cierta información, pero hay algunos otros datos a los cuales nosotros podemos llegar, aunque ese pequeño párrafo no nos lo diga. Dice, lo que podemos inferir, que Nicolás está en sexto semestre, ya que señala que para él es muy importante aprobar para pasar a la universidad. En ningún momento dice que Nicolás está en sexto semestre. Pueden revisar el párrafo nuevamente. Simplemente pues lo podemos deducir por lo demás, por lo que sí nos dice el texto. Él está por pasar a la universidad. Bueno, ¿qué otra cosa podemos deducir? Que Nicolás tiene entre 17 y 18 años, ya que ese es el rango de edad en el que se encuentra un alumno de sexto semestre. También el párrafo no nos dice su edad, en ninguna parte lo menciona, simplemente pues es una conclusión a la que nosotros podemos llegar a partir de lo que sí dice el párrafo. Otro detalle, que Nicolás al otro día tiene una prueba de matemáticas. ¿Por qué? Porque él está hablando de números. Dentro de lo que sí nos menciona el párrafo, bueno, dice que está estudiando algo en relación a los números, entonces pues podemos deducir, podemos inferir que se trata de una prueba de matemáticas. Bueno, esas son algunas inferencias, esos son algunos ejemplos. Ahora, pasemos con el otro. La paráfrasis, muchachos. La paráfrasis, por otro lado, consiste en reemplazar una idea original, una idea que puede ser hablada o puede ser escrita,
por algo que utilice términos más sencillos de comprender. O sea, no vamos a cambiar la idea, no vamos a sustituir la idea. Realmente la idea original se mantiene. Simplemente pues ahora la vamos a expresar con palabras que sean más sencillas, pero que mantengan el significado de la idea original. No es copiar textualmente, porque copiar textualmente pues no implica mantener el texto original. Entonces no se trata de eso. Se trata de modificar el texto original, pero utilizando palabras que sean más fáciles de comprender. El fin de esto, muchachos, es lograr llegar a una explicación. Si tenemos un texto original complejo, difícil de entender, bueno, lo parafraseamos para expresarlo de manera más sencilla, pero que básicamente siga significando lo mismo. Esa paráfrasis se puede llevar a cabo de dos formas, de manera mecánica y de manera constructiva. Veamos cada una. La paráfrasis mecánica. En la paráfrasis mecánica, lo único que vamos a hacer es aquellas palabras difíciles, aquellas palabras complicadas, las vamos a cambiar por sinónimos, por alguna otra palabra que signifique lo mismo, pero que sea mucho más familiar para nosotros. O sea, simplemente le vamos a quitar algunas partecitas difíciles y le vamos a poner algunos términos que sean más fáciles. De manera que la estructura de la frase, pues se mantiene. La estructura de la oración sigue siendo la misma. Simplemente, pues ahora la reconstrucción que nosotros hicimos está hecha con algunas palabras que son más familiares para nosotros. Veamos el ejemplo. Dice, el que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos. Bueno, es una expresión, es una oración de Salvador Dalí. Ahora, ¿cuál sería su paráfrasis mecánica? Dice, el que quiere cautivar a otro debe ponerlo en una situación de incomodidad. Básicamente, la idea es la misma, ¿no? Las palabras cambian ligeramente, pero incluso la estructura de la oración se mantiene. Dice, el que quiere interesar a los demás, dice, el que quiere cautivar a otro. Básicamente, pues está diciendo lo mismo. Dice, tiene que provocarlos, debe ponerlo en una situación de incomodidad. Bueno, si ustedes se fijan, no se modifica en gran parte la estructura de la oración. A lo mejor la segunda oración es un poquito más extensa, pero es con la finalidad de que sea un poquito más clara. Pero básicamente la estructura es la misma. Muchas de las palabras se mantuvieron. ¿Por qué? Porque son palabras que no son difíciles de comprender. Simplemente pues cambiamos los términos que nos pudieran dar algún problema. Bueno, esa es la paráfrasis mecánica. Ahora, veamos la otra, la constructiva. En la paráfrasis constructiva, pues aquí sí vamos a modificar la estructura de la oración. ¿Por qué? Porque pues lo vamos a expresar de una manera completamente distinta. La idea se mantiene. La idea, al igual que con la anterior, se va a mantener, va a seguir significando lo mismo. Simplemente pues ahora pues va a ser con una estructura completamente distinta que pues el objetivo es que lo vuelva más sencillo, que lo vuelva más fácil. Dice el ejemplo, ardería en el infierno para asegurarme que mis hijos están a salvo. Bueno, este extracto es sacado de la película del Padrino. Ahora, veamos su paráfrasis. Dice, la seguridad de mis hijos es algo que me preocupa mucho y haría muchos sacrificios para preservarla. Ahora sí, la estructura se cambió, ¿no? Es una expresión aparentemente completamente distinta. Pero, pues básicamente significa lo mismo. Básicamente las dos expresiones nos hablan acerca de lo mismo. Ardería en el infierno para asegurarme que mis hijos están a salvo. La seguridad de mis hijos, fíjense, ahora pues parece que comenzó. La segunda oración comenzó por el final de la primera. Dice, la seguridad de mis hijos es algo que me preocupa mucho y haría muchos sacrificios para preservarla. Haría muchos sacrificios para preservarla. Dice, ardería en el infierno para asegurarme. Entonces, ahí está. La estructura sí se modificó, pero básicamente quieren decir lo mismo. Esas son las paráfrasis, muchachos. A eso se refieren. Y bueno, ya estos son los últimos dos subtemas que vienen en el examen y son las últimas 4 preguntas del examen. Ya con esto pues completamos lo de los 20 reactivos. Los otros subtemas pues ya los habíamos visto más a detalle en clase. Bueno, de mi parte es todo.